Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 227. Disturbios de drones. El discurso de Tony fue increíblemente incendiario, ya que pintó una imagen de un futuro de paz y prosperidad liderado por Industrias Stark. Cada palabra era como una piedra arrojada a un lago, creando ondas entre la multitud. Peter Parker estaba completamente absorto, sintiéndose como si no estuviera escuchando una presentación de negocios, sino más bien la profecía divina de un oráculo. Esto es lo que debería ser la ciencia. Creación, liderazgo, no la producción de monstruos retorcidos en laboratorios oscuros. Tras el discurso, Tony salió entre un estruendoso aplauso. La expo dio inicio oficialmente y todas las salas de exposición abrieron sus puertas al público. Pero las luces del escenario principal no se apagaron. El siguiente segmento estaba a punto de comenzar. Damas y caballeros. Un cálido aplauso para el fundador de Amer Industries, el señor Justin Amer. Resonó la voz del presentador. El ascensor del escenario se activó de nuevo, pero esta vez la entrada fue mucho menos espectacular que la de Tony. Justin Amer, con un traje brillante que no le sentaba bien y una sonrisa burlona, saludó vigorosamente a la multitud, incluso intentó un baile torpe y poco convencional en un esfuerzo por imitar la entrada de Tony, pero terminó pareciendo una marmota torpe. Unos escasos y educados aplausos, mezclados con unas cuantas risitas contenidas, recorrieron el público. ¿Quién es este tipo? ¿Del circo? Harry frunció el labio, sin molestarse en ocultar su desdén. A Peter también le pareció algo cómico. Comparado con el carisma de superestrella de Tony Stark, este señor Amer era simplemente un pobre imitador. Solo Goss, en la sección VIP de la primera fila, se enderezó lánguidamente cuando apareció Amer, con una sonrisa juguetona curvando sus labios. Ha llegado el aperitivo antes del plato principal. Le susurró a Shark Pepper, que estaba a su lado. Los ojos amarillos de Shark Pepper parpadearon, como si analizara el valor cómico de Amer. Lo sé. Es difícil superar esa última actuación. Amer permaneció jadeando en el escenario, señalando en la dirección por donde había salido Tony. El espectáculo de fuegos artificiales de Tony fue genial, pero fue solo una actuación. Y yo les traeré el verdadero futuro, la verdadera seguridad. Chasqueó los dedos y la gran pantalla detrás de él se iluminó, mostrando una imagen del teniente coronel de la Fuerza Aérea de James Rhodes, sentado en la sección de representantes militares con una expresión seria. Mi amigo, el coronel Rhodes, gracias por venir. Amer lo saludó cálidamente, pero Rhodes simplemente asintió sin expresión alguna, luciendo algo incómodo. Rhodes no quería venir, pero la presión de altos oficiales militares lo obligó a respaldar a Amer. Hoy, Industrias Amer presentará nuestros sistemas de armas más avanzados para Estados Unidos y el mundo. Amer extendió los brazos y alzó la voz con entusiasmo. Los soldados se cansan, se asustan, hacen sacrificios. Pero mis robots no lo harán. Acompañando su apasionada declaración, decenas de plataformas enormes se levantaron lentamente desde el fondo del escenario. En cada plataforma, un robot humanoide permanecía en silencio. Se dividían en 3 formaciones según su pintura y equipo. Les presento a la Legión de Drones Amer. El tono de Amer estaba lleno de espectacularidad. Drones tipo ejército. Señaló la formación de la izquierda. Estos robots estaban completamente camuflados para el desierto, portaban enormes ametralladoras Gatling sobre sus hombros, su diseño era robusto e imponente. Drones de la Marina. Señaló a la derecha. Estos robots eran de un azul intenso, equipados con lanzatorpedos en los brazos, lo que los hacía parecer aún más pesados. Y drones de la Fuerza Aérea. Señaló al centro. Estos robots tenían líneas elegantes, con mochilas de vuelo y cápsulas de misiles montadas en la espalda, exhibiendo la tecnología más avanzada. Decenas de máquinas de matar frías brillaban con un frío metálico bajo las luces del escenario y un aura de amenaza emanaba de ellas.
Las risas del público se desvanecieron, sustituidas por jadeos. La gente quedó atónita ante esta marea de acero. Un ligero hormigueo, como la picadura de un mosquito, recorrió repentinamente la nuca de Peter. Su sentido arácnido se había activado. Pero miró a su alrededor y no encontró nada inusual, aparte de los obviamente formidables robots. Supuso que era la sensación opresiva de esas armas lo que hacía que sus nervios estuvieran un poco sensibles. Cada dron está controlado remotamente por los guerreros más elitistas. Son una extensión de la voluntad de un soldado, cuerpos de acero sin sangre. Amer acarició el dron de la Fuerza Aérea más cercano con una mirada de éxtasis. Con ellos, nuestros soldados estarán lejos del campo de batalla y nuestra nación será inexpugnable. Se volvió hacia Rodas con una expresión de triunfo no disimulada en su rostro. General, imagine un ejército compuesto por estos. ¿Cuán invencibles serían? La expresión de Rhodes permaneció grave. Parecía albergar profundas reservas sobre este enfoque de confiar completamente la guerra a las máquinas. Mientras tanto, en una base secreta de Industrias Amer, Iván Banco observaba al payaso gesticulando en el escenario a través de un monitor, con la mirada fría. Su dedo flotaba sobre el teclado. En la pantalla, innumerables líneas de código verde fluían como una cascada, para finalmente convergir en un comando que parpadeaba en rojo. Tu escenario es genial, Amer. Los labios de Iván se curvaron en una sonrisa cruel mientras decía en voz baja. Ahora es mío. Presionó la tecla Enter. En el escenario principal de la Stark Expo, Justin Amer se preparaba para pronunciar sus palabras finales de clausura. Justo entonces, se produjo un cambio repentino. La luz azul de la cámara frontal del dron tipo Fuerza Aérea que estaba a su lado, sin previo aviso, se volvió de un rojo sangre deslumbrante. Luego llegó el segundo, el tercero. En el escenario, los ojos de docenas de drones cambiaron simultáneamente del azul, que representaba preparación, al rojo, que representaba ataque. Giraron la cabeza uniformemente, con sus fríos ojos mecánicos fijos en el público bajo el escenario. Clic, clic. El nítido sonido de la fricción del metal resonó en el silencioso recinto. Las ametralladoras Gatling en los hombros de los drones del ejército comenzaron a girar, las bocas de los brazos de los drones de la armada se abrieron, y las cápsulas de misiles en la parte trasera de los drones de la Fuerza Aérea revelaron sus mortíferas ojivas. La sonrisa de Amer se congeló en su rostro. Esto podría ser un pequeño fallo de software. Mantengan la calma, los técnicos estarán listos enseguida. Antes de que pudiera terminar su frase, la sensación de hormigueo en la parte posterior de la cabeza de Peter Parker explotó instantáneamente. Ya no era una picadura de mosquito, sino como si lo apuñalaran ferozmente con una aguja de acero al rojo vivo. Miles de fuentes de peligro gritaban simultáneamente en su percepción, el intenso dolor hizo que su visión se volviera negra, casi provocando que se desmaye. Peligro. Casi instintivamente, tiró a Gwen y a Harry que estaban a su lado al suelo. El siguiente segundo. Da. Las ametralladoras Gatling arrojaron lenguas de muerte, innumerables balas como una tormenta de acero barrieron instantáneamente hacia las primeras filas de la audiencia. Las granadas disparadas por drones de la Marina explotaron entre la multitud, desatando una ráfaga de fuego y carne. Los drones de la Fuerza Aérea se elevaron en el aire, flotando, apuntando sus misiles contra la multitud que huía. El otrora alegre recinto de la Expo se transformó en un infierno en 3 segundos. Gritos, explosiones y llantos lo ahogaron todo al instante. La gente huía frenéticamente como pollos decapitados, y las estampidas se sucedían constantemente. Las magníficas salas de exposiciones fueron destruidas por los disparos, y las deslumbrantes luces fueron reemplazadas por el resplandor de las explosiones. No. Alto. Te ordeno que pares. Amer se desplomó por completo en el escenario, gritándole histéricamente a los robots fuera de control, pero ellos ignoraron sus órdenes. Un dron tipo ejército giró lentamente, con su cañón oscuro apuntándolo. Las piernas de Amer flaquearon y se desplomó en el suelo. Sus pantalones mojaron rápidamente. Peter. ¿Qué pasa? Gritó Harry aterrorizado, agarrando a Gwen con fuerza mientras la onda expansiva pasaba sobre sus cabezas. No lo sé. Vámonos. La cabeza de Peter zumbaba, el intenso dolor de su sentido arácnido y la escena caótica hacían que fuera casi imposible para él pensar.
Su instinto le decía que se pusiera el traje de inmediato y parara con todo esto, pero en ese momento solo era Peter Parker, un estudiante común y corriente con un traje viejo. Lo único que podía hacer era proteger a quienes lo rodeaban. Tras bambalinas, Tony Stark, quien acababa de quitarse la armadura, tenía el rostro ceniciento. Miró el mar de fuego en la pantalla y apartó a su asistente. Feliz. Vayan a buscar el auto. Evacúen a la multitud. ¿Qué pasa contigo? Voy a recuperar mi ropa. La furia se encendió en los ojos de Tony. En ese momento, todas las pantallas gigantes del recinto, incluida la gigantesca del centro del escenario, cambiaron de repente. El rostro cómico de Justin Amer desapareció, reemplazado por uno cubierto de tatuajes y con una mirada fría. Iván Banco. Estaba sentado en un laboratorio con poca luz, con innumerables flujos de datos parpadeantes de fondo. Miraba a la cámara como si estuviera observando a una persona específica. Tony Stark. Su voz ronca, amplificada por los altavoces, resonó claramente en todo el caótico parque. Les dijiste que este era un futuro de paz. Pero olvidaste que tu imperio, construido sobre mentiras, se cimentó sobre los innumerables cadáveres de otros. Capítulo 228. Fuego amigo. La gélida voz de Iván Banco resonó entre las explosiones, como una daga envenenada que se clavaba con precisión en el corazón de Tony Stark. Pero en ese momento, nadie tuvo tiempo de prestar atención a su declaración. Date prisa. Encuentra un lugar donde esconderte. La voz de Peter quedó casi destrozada por el rugido. Tiró de Gwen con una mano y de Harry con la otra, confiando en su sentido arácnido, que le proporcionaba la única guía clara en el caos, para esquivar la metralla y las multitudes descontroladas. Una granada explotó no muy lejos, y la onda expansiva volcó un enorme puesto de exhibición, formando una cobertura temporal justo frente a ellos. Peter los empujó hacia adentro sin dudarlo. Quédate aquí, no salgas. ¿Y tú qué? Gwen le agarró el brazo, con el rostro cubierto de hollín y terror. Voy a encontrar una salida. A encontrar un camino. Peter se soltó de su agarre. Sus ojos brillaban inusualmente a la luz del fuego. Confía en mí. No les dio a ambos la oportunidad de preguntar nuevamente, se dio la vuelta y corrió hacia otra zona de caos. Harry abrazó a Gwen con fuerza, viendo cómo la espalda de Peter desaparecía entre el espeso humo, sintiendo que este amigo, que normalmente era un poco nerd, ahora poseía una confiabilidad indescriptible. Peter se movía como un ágil guepardo, abriéndose paso entre multitudes que gritaban y estructuras que se derrumbaban. Su sentido arácnido le prevenía con rapidez, permitiéndole siempre evitar ataques fatales en el último segundo. Se metió en un baño público relativamente intacto y cerró la puerta. Ya no dudó. Rápidamente se quitó el viejo traje que le quedaba mal y sacó el ajustado traje de batalla rojo y azul de la entretela de su mochila. En el momento en que se puso la familiar máscara de Spider-Man, el nervioso y torpe estudiante Peter Parker desapareció, reemplazado por el amigable vecino de la ciudad de Nueva York, Spider-Man. Abrió de golpe la ventana del baño, hizo un gesto con la muñeca y una línea de telaraña se pegó con precisión a la cúpula de una sala de exposiciones distante, y salió disparado como una bala de cañón. Al mismo tiempo, la sección VIP. Aquí era donde estaba más concentrada la potencia de fuego, aunque también era el rincón más extrañamente tranquilo. Boss permaneció sentado en su silla, incluso sacó un par de gafas de sol de su bolsillo y se las puso. Una bala perdida silbó hacia su frente, pero curvó extrañamente un centímetro frente a él, haciendo estallar la placa de Industrias Stark en la silla que tenía detrás. Otro misil en miniatura le rozó el cuero cabelludo, lanzando un carrito de donas a lo lejos. Boss olió la dulzura del caramelo que flotaba en el aire y chasqueó los labios. ¡Qué lástima! Originalmente quería probar el sabor que recomendó Tony. Junto a él, los ojos compuestos amarillos de Shark Pepper se habían vuelto rojos, en modo batalla, analizando el flujo de datos de la potencia de fuego circundante. Jefe, nivel de amenaza A, ¿debería activar los procedimientos de evasión? ¿Evadir qué? ¿No es esto más emocionante que una película? Boss señaló hacia el escenario. Mira, ha llegado el protagonista. Un rayo de luz roja y dorada descendió del cielo, impactando con fuerza en el centro del escenario. Era Tony Stark, quien había regresado. No tenía palabras superfluas.
Los cañones de impacto de su palma y los misiles en miniatura montados en su hombro dispararon instantáneamente, haciendo estallar en pedazos los 2 drones del ejército que estaban atacando a Amer. Mi grupo, yo limpiaré este desastre. La voz de Tondy llegó a través del amplificador de la armadura, cargando furia contenida. Boss le dio una palmadita en la cabeza a Shark Pepper. Ve, Pikachu, no, Shark Pepper, ve a ayudar a nuestro pobre multimillonario, no dejes que acapare toda la gloria. Bien, jefe. Justo a tiempo para estirar los músculos. Al recibir la orden, el cuerpo redondo de Shark Pepper saltó, emitiendo un rugido mecánico en el aire. Super transformación. Una luz cegadora explotó y el simpático robot Chibi desapareció. En su lugar había un guerrero robot de color negro plateado, de casi 2 metros de altura, empuñando un enorme hacha de dios tiburón, llena de poder y presencia opresiva. Los propulsores de sus piernas arrojaron llamas y aterrizó con estrépito no muy lejos de Tonji, sin decir palabra, blandió su hacha divina, partiendo por la mitad a un dron de la marina que intentaba un ataque furtivo. Jarvis, dame el control de todos los drones. Intentándolo, señor. El cortafuegos del oponente es muy resistente. La fuente proviene de la red interna de Industrias Amer. Alguien tiene el control de todos los sistemas de la red. Entonces simplemente envíenlos físicamente al más allá. La ira de Tony le ardía en el pecho. Bajó en picado, disparando al unísono sus diminutos misiles, que llevaba en el hombro, y convirtió 2 drones de la Fuerza Aérea en bolas de fuego. En ese momento, una figura roja y azul apareció desde lo alto de un edificio al otro lado del parque. Peter Parker por fin se había puesto su traje de batalla casero. Salió por la ventana del baño, con su telaraña pegada a una maqueta lejana del globo terráqueo, y un gran lazo lo balanceó por la mitad de la plaza. ¡Guau! Vio al Mark sembrando el caos y no pudo evitar exclamar. Luchar junto a su ídolo era aún más emocionante que ganar la lotería. Señor, se detectó una unidad voladora no identificada, con librea roja y azul, humanoide. La voz de Jarvis resonó en el casco de Tony. La visión de Tony rápidamente se centró en el tipo que se balanceaba en su red. ¿De dónde salió este fenómeno del traje ajustado? ¿Será que el circo también se une a la diversión? Él gruñó, pero sus manos no se detuvieron, el cañón de impacto de su palma voló con precisión la pata de un dron del ejército. Señor Stark. Cuidado. Spider-Man gritó, movió la muñeca y una telaraña se estrelló con precisión en la cámara de un dron que se preparaba para emboscar a Tony por detrás. El dron se convirtió instantáneamente en un pollo sin cabeza, girando en el mismo lugar. Buen trabajo, Pijama Baby, lo elogió Tony con indiferencia, mostrando un ligero interés por aquel ayudante repentino. La aparición de Spider-Man alivió enormemente la presión sobre los civiles. Usaba sus redes para desplazarse rápidamente entre edificios, balanceando a quienes estaban a punto de ser pisoteados o atrapados en el fuego cruzado, uno por uno, hasta su seguridad. Su sentido arácnido se utilizó al máximo en el caótico campo de batalla, prediciendo siempre los rincones más peligrosos. Otro. Los sentidos de Spider-Man volvieron a despertar. Vio un enorme robot negro plateado saltar del suelo, con su hacha gigante brillando con una luz fría. El robot tenía una apariencia feroz. Claramente no era un producto de producción en masa de Industrias Amer. Señor Stark. Ha aparecido el jefe final. Gritó Peter emocionado, pensando que era el as de Industrias Amer. ¿Qué es eso? Tony quedó atónito. Siguiendo la mirada de Spider-Man, vio a Shark Pepper partir un dron por la mitad con un hacha y luego, con desdén, patear los restos con el pie. No importa. Es un amigo. Antes de que Tony pudiera terminar, Spider-Man ya se había acercado corriendo. Toma esto. Web Shot. Peter extendió ambas manos, 2 gruesas telarañas se cruzaron y dispararon, atando al instante a Shark Pepper con fuerza. Incluso, con orgullo, dio una voltereta en el aire y aterrizó justo frente a Shark Pepper. Shark Pepper estaba en plena frenética masa de picadura cuando, de repente, quedó cubierto de una masa pegajosa y atado como una bola de masa. Se puso furioso al instante. ¿Qué demonios? Eres un monstruo en ropa interior. Quítame esta maldita cosa de encima. Shark Pepper luchó y rugió, su fuerza era inmensa, las redes crujieron bajo la tensión. Apenas puedo sostener mi hacha del dios tiburón. Oye, deja de forcejear. Te ha arrestado el justo Spider-Man.
Peter se puso las manos en las caderas, adoptando una pose que le pareció genial. Arresten mi pie. Estoy aquí para ayudar. Oh, vamos, te ves tan feroz, no puedes ser un buen tipo. Tony observó la escena desde el aire, con el rostro oscureciéndose bajo el casco. Aceleró y voló entre los dos, separándolos con el brazo. ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto los dos! Le gritó a Spider-Man. Niño, es un amigo. Uno de nosotros. ¿Eh? Peter se quedó atónito, señalando a Shark Pepper, que seguía forcejeando. Él. Un amigo. Pero también es un robot. Este es el guardaespaldas de mi amigo, un guardaespaldas de alto rango. Tony no encontraba una buena palabra para describir a Shark Pepper en ese momento. De todos modos, no es un enemigo. Déjalo ir. En los pocos segundos que discutieron, varios drones volvieron a apuntarlos. Las ametralladoras Gatling volvieron a girar. Cuidado. Gritó Tony. Shark Pepper rugió, se liberó violentamente de las redes y cargó hacia adelante, blandiendo su hacha de dios tiburón, destrozando a los drones. Giró la cabeza y miró a Spider-Man con sus ojos compuestos amarillos. Me has manchado la pintura. Este es un azul estrellado personalizado por un maestro. Peter se rascó torpemente la máscara. Lo siento, te pago y te ayudo a limpiarlo. Piérdase. Está bien, ustedes dos tómense su tiempo, yo iré a ocuparme de los drones de allí primero. En el campo de batalla, Spider-Man se esforzó al máximo para compensar su error. Creó una red gigante con sus telarañas, interceptando una lluvia de granadas que volaban hacia la multitud. Shark Pepper, por otro lado, cargó de frente, y dondequiera que su hacha de dios tiburón impactara, los drones se hacían anicos. Tony voló alto en el cielo, comenzando a apuntar y eliminar los drones de la fuerza aérea más amenazantes. Un adolescente hablador con un traje rojo y azul, un Iron Man rojo y dorado y un temperamental robot plateado y negro, tres héroes con estilos muy diferentes formaron una extraña pero confiable línea defensiva en medio de las ruinas de la Stark Expo. Capítulo 229. Llega el látigo. El estilo artístico en el campo de batalla se volvió muy peculiar. El Iron Man rojo y dorado maniobraba en el aire, sus repulsores de palma y micromisiles tejían una red precisa de potencia de fuego, arrancando drones de la fuerza aérea del cielo y haciéndolos explotar en espectaculares fuegos artificiales. En tierra, el guerrero robot plateado y negro se movía con movimientos amplios. Cada golpe de su enorme hacha de dios tiburón emitía un silbido desgarrador que atravesaba el aire, partiendo a los pesados drones terrestres por la mitad como si fueran leña, lanzando metralla metálica por los aires. Y entre los dos, la figura del traje rojo y azul era la más ágil. Era como una pelota incansable que rebotaba, lanzándose a gran velocidad entre ruinas y edificios. Sus redes a veces formaban una red que bloqueaba el fuego mortal de los cañones. A veces se convertían en cuerdas que aseguraban carteles tambaleantes. Y a veces se disparaban con precisión, alejando a los civiles aterrorizados de las bocas de los drones. Oye, grandulón. A tu izquierda, a tu izquierda. Ese está a punto de disparar. Peter voló por el aire, cubriendo con naturalidad el cañón de un dron con una telaraña. Shark Pepper ni siquiera giró la cabeza, blandiendo su hacha con un revés, partiendo en dos al dron que fallaba junto con otro que venía detrás. Grunó. No hace falta que me lo recuerdes, mis sensores son mejores que tus ojos. No seas tan frío, ahora somos compañeros de equipo. Peter aterrizó a su lado, adoptando una pose que él consideró genial. Me equivoqué hace un momento, te pido disculpas. Tu pintura es realmente genial, azul estrellado, de muy buen gusto. Te ayudaré a limpiarla cuando terminemos, te lo juro, con un paño muy suave. No hay necesidad. Los ojos compuestos amarillos de Shark Pepper lo miraron, luego caminó hacia otra pila de drones, dejando a Peter solo con la espalda fría. Genial, murmuró Peter, girando la cabeza hacia el cielo. Señor Stark. A las 12:03. Le distraeré a uno. Cállate, Pajama Baby, concéntrate en tu trabajo. La voz de Tony llegó por el canal de comunicación, con un tono algo impaciente. La charlatanería de Peter era realmente demasiado habladora. Pero aún así, las acciones de Tony estaban perfectamente coordinadas. Esquivó el fuego de ametrallamiento de dos drones con un paso lateral, disparando simultáneamente sus cañones de hombro, golpeando precisamente al que Peter había enredado por las patas con telarañas. Lo tengo.
respondió Peter con entusiasmo, sintiéndose como un superhéroe nato. En la sección VIP, Boss cruzó las piernas tranquilamente, sus ojos detrás de sus gafas de sol observaban con satisfacción la escena caótica pero ordenada. Junto a ella había en el suelo 7 u 8 casquillos de bala, todos ellos delineados para que cayeran a sus pies. No está mal, no está mal. Tiene ese aire de los 3 grandes, murmuró. Uno se encarga del daño, otro del tanqueo, otro del acoso y el otro del apoyo. Esta alineación es bastante razonable. Cuando el último dron naval fue destrozado por el hacha de Shark Pepper, la conmoción de casi 10 minutos finalmente llegó a su fin. La plaza quedó solo con escombros y llamas ardientes. Hecho, dijo Tony flotando en el aire, mientras el reactor de arco en su armadura pectoral emitía un brillo constante. Peter también dejó escapar un suspiro de alivio, aterrizando en el suelo, justo a punto de decir un comentario ingenioso para celebrar. De repente, una sensación de escozor en la parte posterior de su cabeza estalló sin previo aviso. Esta vez no fue un pinchazo de aguja, sino como si alguien le clavara un martillo al rojo vivo en el cráneo. El sentido arácnido le puso los pelos de punta al instante, y avisó urgentemente a sus compañeros. Arriba. Tony y Shark Pepper miraron hacia arriba simultáneamente. En el cielo nocturno, una enorme sombra negra caía velozmente, desgarrando el aire con un chillido penetrante, como un meteorito del espacio exterior. A su alrededor, incluso la luz parecía distorsionada por su enorme peso. ¡Bum! La sombra negra se estrelló con fuerza contra las ruinas de la fuente en el centro de la plaza, lanzando fragmentos de cemento y agua acumulada como si fueran balas. Una visible onda de impacto barrió el lugar, volcando todos los restos del dron cercano. A medida que el polvo se disipó, una figura corpulenta se enderezó lentamente. Era una armadura de color negro intenso, incluso más alta y pesada que la armadura Mark, llena de estética brutalista soviética. Su estructura era rudimentaria, sus líneas feroces, con tubos hidráulicos y complejas estructuras mecánicas expuestas en las articulaciones. En su pecho, un núcleo de energía similar al reactor pectoral de Tony, pero con un brillo más inestable y violento, destellaba una aterradora luz roja. Lo más impactante eran los 2 nuevos y largos látigos que se extendían desde sus brazos. Ya no eran simples látigos de arco. Sus cuerpos eran más gruesos, estaban cubiertos de nodos de energía y emanaban un resplandor rojo oscuro similar al magma, haciendo vibrar el suelo circundante. La placa frontal de la armadura se abrió con un clic, revelando el rostro lleno de cicatrices y resentimiento de Iván Banco. Ignoró a Spider-Man y a Shark Pepper a su lado, con la mirada fija en Tony Stark en el aire. Mi espectáculo realmente comienza ahora. La voz de Iván llegó a través del amplificador de la armadura, profunda y ronca, llena de la alegría de la venganza. ¿Te gusta mi nuevo juguete, Stark? Todo el lugar quedó en silencio. Los drones Amer restantes, como si recibieran nuevas instrucciones, vieron sus luces rojas de cámara apagarse, convirtiéndose en pilas de chatarra. Todo el campo de batalla quedó solo con Iván Banco, pero él trajo consigo una sensación de opresión 100 veces más aterradora que todas las docenas de drones juntos. Análisis iniciando. Los ojos electrónicos de Shark Pepper parpadearon en rojo y los flujos de datos se desplazaron rápidamente. Nuevo objetivo detectado. Nivel de amenaza. Extremadamente peligroso. Material de blindaje. Material compuesto desconocido, resistencia estructural A. Núcleo de energía. Reactor de arco modificado, salida de energía extremadamente inestable, con riesgo de sobrecarga. Sistema de armas. Látigos de partículas de alta energía, capaces de derretir instantáneamente blindajes de nivel 3. Recomendación. Extremadamente peligroso. Esta fue la primera vez que Shark Pepper dio una recomendación de extremadamente peligroso. Este tipo, no parece tan genial como la armadura del señor Stark. Pedro no se olvidó de quejarse en ese momento. Parece una combinación de todos los villanos definitivos. Jarvis, analiza los datos de su armadura. La voz de Tony era inusualmente tranquila, pero la expresión bajo su casco se había vuelto extremadamente sombría. Señor, el sistema de armadura del oponente es completamente independiente y no puede ser infiltrado. Según escaneos externos, su potencia supera con creces la anterior armadura Whiplash, e incluso, en ciertos valores máximos, supera la marca Mi. ¿De verdad?
Tony bajó lentamente al suelo, mirando a Iván desde la distancia. Parece que robaste algunas cosas buenas de Amer. ¿Robaste? Iván soltó una mueca de desprecio. Solo estoy recuperando lo que le pertenece a nuestra familia Banco. Y tú, Stark, tú y tu padre son los verdaderos ladrones. Le robaste todo a mi padre, y ahora voy a recuperarlo por partida doble. Antes de que sus palabras terminaran, sacudió su brazo, y el látigo de partículas en su mano derecha, como un dragón de fuego despertado que llevaba un calor que lo consumía todo, atacó ferozmente a Tony. El largo látigo cortó el aire, ya no produciendo el sonido crepitante de un arco eléctrico, sino un zumbido escalofriante de energía altamente condensada. Cuidado. Instintivamente, Peter lanzó 2 telarañas, intentando enredar el látigo. Sin embargo, las redes, al entrar en contacto con el látigo de partículas, no pudieron durar ni un segundo antes de ser vaporizadas instantáneamente por la aterradora alta temperatura, sin dejar rastro de ceniza. ¿Qué? Peter se quedó atónito. Tony reaccionó extremadamente rápido, sus propulsores de pie dispararon violentamente y se retiró rápidamente, evitando por poco el golpe. El largo látigo golpeó con fuerza el suelo. El duro asfalto se derritió y se desgarró como si un cuchillo caliente atravesara mantequilla, dejando un terrible corte de medio metro de profundidad, cuyos bordes aún rezumaban lava roja fundida. Un solo golpe reveló un poder destructivo en una dimensión completamente diferente a la anterior. Bebé pijama, quédate atrás. Esta no es una pelea en la que puedas involucrarte. Tony gritó con fuerza. Sabía que este enemigo ya no podía ser vencido con astucia y telarañas. Pero, sin peros. La mirada de Tony no se apartó de Iván. Shark Pepper, protege a ese niño y a los civiles de los alrededores. Recibido. Shark Pepper agarró a Peter, quien seguía intentando avanzar, tirándolo hacia atrás. La inmensa fuerza lo dejó inmóvil. Sostuvo su hacha de dios tiburón horizontalmente frente a él, adoptando una postura defensiva. En la plaza se produjo un extraño enfrentamiento. Iván Banco se erguía como un dios demonio negro, exudando un aura de destrucción. Tony Stark, por otro lado, era como un orgulloso caballero, enfrentándose solo a su predestinado enemigo. Vamos, Stark. Iván levantó lentamente su otro látigo largo, cruzándolos frente a él y enviando chispas aterradoras. Que todo el mundo vea lo vulnerable que es el llamado Iron Man ante el verdadero poder. Capítulo 230. División clara del trabajo. Ante la declaración de Iván Banco, Tony Stark no respondió. Sabía que cualquier palabra era superflua contra un loco cuya razón estaba consumida por las llamas de la venganza. Jarvis, transfiere toda la potencia a los propulsores y escudos deflectores. La voz de Tony rugió en el canal de comunicaciones, con una textura de fricción metálica. Analiza sus patrones de ataque y encuentra la frecuencia de sobrecarga de su núcleo de energía. Ejecutando, señor. Iván no le dio mucho tiempo a Tony para prepararse. Rugió, y 2 látigos de partículas abrasadoras se transformaron en 2 serpientes de fuego que danzaban salvajemente, golpeando a Tony simultáneamente desde 2 ángulos muy complicados. Las sombras se entrelazaron, sellando todas las rutas de evasión, y el aire se quemó, emitiendo un lamento distorsionado. Prueba esto. Tony no retrocedió sino que avanzó, con sus 2 propulsores de pie a máxima potencia, todo su ser como una bala de cañón corriendo hacia la red del látigo. En el momento del contacto inminente, rodó repentinamente, pasando su armadura por el punto central donde los 2 látigos se cruzaban por meros milímetros. La alta temperatura tostó instantáneamente la armadura trasera del Mark VI hasta ponerla de un rojo brillante, y las alarmas sonaron frenéticamente dentro del casco. Señor, la temperatura de la armadura trasera es demasiado alta, 12% de daño. Aún dentro del rango controlable. Tony estabilizó su cuerpo con fuerza y le dio una patada giratoria a la cabeza de Iván. Iván ni siquiera se molestó en bloquear con las manos, dejando que la patada le impactara en la máscara. El fuerte impacto solo hizo que su cabeza se inclinara ligeramente, emitiendo un sonido metálico sordo. Demasiado ligero, Stark, se burló Iván, y luego se volvió hacia Tony, que estaba a su alcance. Las pupilas de Tony se contrajeron y los propulsores de emergencia de su cintura se activaron instantáneamente, empujándolo con fuerza hacia un lado. Aún así, la punta del látigo rozó su pierna, y se produjo un chirrido metálico.
La armadura de la pierna del Mark VI se rasgó con un horrible corte, y crepitaron chispas eléctricas. ¡Maldita sea! Tony se tambaleó en el aire, apenas logrando estabilizarse. En un solo intercambio, quedó en desventaja. La fuerza y la defensa de esta nueva armadura superaron sus expectativas. Señor Stark. Pedro observaba ansioso. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Oye, chispitas. ¿No les pagaste la factura de la luz con tus látigos? ¿Por qué son tan blandos? La voz de Peter llegó desde atrás de Iván. Ya se había columpiado hasta lo alto de otro edificio. Iván se giró lentamente y sus ojos electrónicos carmesí se fijaron en la figura roja y azul que saltaba. Otro bicho. Tienes razón. Un error específico para tipos malos como tú. Antes de que Peter terminara de hablar, ambas manos se dispararon instantáneamente y decenas de redes apuntaron no a los dos látigos abrasadores, sino al enorme casco de metal de Iván Banco. Las telarañas se adhirieron con precisión a la máscara del rostro de Iván, oscureciendo instantáneamente su visión. Buen trabajo, pijama bebé. Tony aprovechó la oportunidad, disparando sus repulsores de palma sin parar. Varios rayos de energía impactaron con precisión en la armadura del reactor pectoral de Iván. Sin embargo, esas ondas de impacto, lo suficientemente poderosas como para volar una pared, solo causaron unas pocas ondas de energía cuando impactaron, sin dejar ni un rasguño. Es inútil. Rugió Iván, intentando arrancarse la telaraña de la cara. Justo entonces, una sombra más grande que él lo envolvió. ¡Qué ruidoso! Shark Pepper ya no pudo contenerse. Sus propulsores de pierna expulsaron gases abrasadores, su pesado cuerpo arando dos surcos en el suelo, y el hacha del dios tiburón en su mano, con un aura de destrozarlo todo, se balanceó hacia arriba, cortando ferozmente la cintura de Iván. Iván sintió el viento feroz desde atrás, ignorando la telaraña en su rostro, y se lanzó hacia atrás, envolviendo con precisión el mango del hacha del dios tiburón. El látigo de partículas de alta energía chocó con el hacha del dios tiburón y estalló en una luz deslumbrante. Un poco de fuerza. La voz de Iván surgió de debajo de su máscara. Con la otra mano, ejerció fuerza, arrancándose por completo la telaraña del rostro, dejando al descubierto su mirada resentida. Tu turno, Lata. Movió el brazo y el látigo que rodeaba el mango del hacha dio un tirón brusco. Shark Pepper fue tomado por sorpresa, su enorme cuerpo se tambaleó directamente y se estrelló contra un stand de exhibición cercano con un fuerte estruendo. Oye. No intimides a mi amigo. Peter volvió a balancearse. Esta vez fue más astuto. Sus telarañas ya no atacaban a Iván, sino que se dirigían al suelo bajo sus pies. Las resistentes redes se adhirieron instantáneamente a los pies de Iván. Aunque era imposible atraparlo, crearon un efecto de contención inesperado en cuanto levantó el pie. Iván tropezó y su cuerpo perdió brevemente el equilibrio. Ahora. La voz de Tony resonó en el comunicador. Flotaba en el aire, con los paneles de su armadura pectoral abriéndose poco a poco, revelando la compleja estructura mecánica interior. Un rayo de luz azul, varias veces más denso que antes, salió disparado con un aura de destrucción. Un irayo. Con este golpe, Tony utilizó casi el 40% de la energía de su reactor. Iván quiso esquivar, pero las membranas en sus pies lo ralentizaron un poco. Solo pudo cruzar los brazos y bloquear con dos látigos de partículas frente a él, recibiendo toda la fuerza del golpe. ¡Bum! Una explosión ensordecedora resonó por todo el parque. El torrente de energía azul colisionó violentamente con los látigos de partículas rojas, y la tormenta de energía dispersa destrozó todo a su alrededor. En los asientos VIP, Boss levantó una mano para bloquear la ráfaga de viento, que le revolvió el pelo. Se quitó las gafas de sol y observó con interés la enorme esfera de energía en el centro del campo de batalla. No está mal, fue un buen ida y vuelta. El precio de la entrada valió la pena. En el centro de la explosión, el humo y el polvo se dispersaron lentamente. Iván Banco seguía en su sitio. Un hoyo de 5 metros de diámetro había aparecido en el suelo frente a él. El brillo de los dos látigos que usaba para bloquear se había atenuado considerablemente, y varias marcas de quemaduras aparecieron en la superficie de su armadura, pero parecía prácticamente ileso. ¿Tienes algún otro truco, Stark? Jadeó con dificultad, y el reactor de su pecho destelló con aún más violencia. El rostro de Tony se ensombreció.
Este ataque era su mayor poder en estado normal, pero solo logró arañar al oponente. Señor Stark, su defensa es demasiado fuerte. La voz de Peter tenía un tono de urgencia mientras se dirigía a un lugar no muy lejos de Tony. Tenemos que pensar en otra cosa. Tony no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en Iván. Observó que desde el principio, ya fuera ante sus propios ataques, los cortes de Shark Pepper o el acoso de Peter, los movimientos de Iván siempre eran amplios. Él nunca esquivó, solo giró, bloqueó y soportó. Esa pesada armadura le proporcionaba una defensa incomparable, pero también le privó de la flexibilidad que debería haber tenido. Era como un rinoceronte con una armadura de hierro, con una fuerza infinita pero con dificultad para girar. Lo tengo. Dentro del casco de Tony, Jarvis ya había convertido su concepto táctico en un plan factible. Bebé pijama. La voz de Tony volvió a sonar, pero esta vez no era una advertencia, sino una orden. No pares. Rodéalo como una mosca. Haz que se mueva, haz que se agite. Recibido. Misión cumplida. Respondió Peter con entusiasmo. Su ídolo por fin había aprobado su táctica de vuelo. Shark Pepper. Tony se giró hacia el robot plateado y negro que acababa de salir de las ruinas. No choques con su hacha. Esos dos látigos son la clave. Quiero que crees una oportunidad donde no pueda controlar ambos lados a la vez. Entendido, respondió Shark Pepper concisamente, mientras sus ojos compuestos amarillos volvían a fijarse en Iván, mientras los flujos de datos se desplazaban rápidamente, calculando la ruta de aproximación óptima. ¿Y usted, señor Stark?, preguntó Peter en voz alta mientras dibujaba elegantes arcos en el aire. Una ligera curva finalmente apareció en los labios de Tony, debajo de su casco. Yo. Le voy a sacar los colmillos. La táctica cambió instantáneamente. Peter se transformó en la presencia más deslumbrante del campo, volando alrededor de Iván a gran velocidad. Sus telarañas dejaron de ser un medio de ataque para convertirse en deslumbrantes accesorios de gimnasia. A veces daba una voltereta sobre la cabeza de Iván y otras hacía muecas a sus espaldas. Oye, grandullón. ¿No te toca la factura de la luz? ¿Por qué solo parparea y no se mueve? ¿Esa armadura negra tuya está recién salida de la freidora? Tiene un aspecto repugnante. Date la vuelta y mírame. Acabo de probar una nueva pose. La ira de Iván se desató por completo. Era como un toro enloquecido por las picaduras de mosquito, agitando salvajemente sus dos largos látigos, pero los movimientos de Peter eran demasiado ágiles. Cada vez, los látigos solo golpeaban el aire, dejando cicatrices fundidas en el suelo y los edificios. Quieto. Maldita araña. Rugió Iván, girando constantemente su pesado cuerpo, intentando seguir la trayectoria de Peter, pero sus movimientos parecían cada vez más torpes a los ojos de Tony. Ahora. Los propulsores de Shark Pepper rugieron. No cargó de frente, sino que voló en círculos hacia la retaguardia de Iván. El enorme hacha del dios tiburón no cortó, sino que golpeó con fuerza la rodilla de Iván. Iván detectó el ataque e instintivamente se lanzó hacia atrás para bloquearlo. Pero el objetivo de Shark Pepper no era causar daño. En el momento en que el hachazo chocó con el látigo, giró la muñeca, y la hoja del hacha se enganchó en el látigo, mientras que con la otra mano agarró firmemente el brazo de Iván. «Quítate de encima», rugió Iván, y su otro látigo golpeó inmediatamente a Shark Pepper. Sin embargo, toda su atención se centró en Shark Pepper y Peter. Un rayo de luz roja y dorada ya había circulado silenciosamente hacia su otro lado. Tony no usó armas a distancia. La armadura de su brazo resonó y se transformó, revelando brazos de reparación internos y un cortador láser de alta frecuencia. Era como un cirujano de primer nivel, con un objetivo claro: el centro de energía que conectaba la armadura del brazo derecho de Iván con el látigo de partículas. El láser se encendió, no para una explosión, sino para un corte preciso. Se escuchó un chirriante sonido de fricción metálica, acompañado de densas chispas eléctricas. Iván finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Intentó retirar el brazo, pero Shark Pepper lo sujetó con firmeza. «Maldita sea». Acompañado de su rugido, el cortador láser de Tony cortó el último milímetro. ¡Crack! Con un sonido nítido, el conducto de energía que conectaba el látigo de partículas se cortó por completo.
Ese aterrador y largo látigo, que antes brillaba con una luz roja oscura, extinguió su resplandor al instante, cayendo flácidamente como una serpiente muerta. Le habían arrancado un colmillo. Capítulo 231. Una batalla entre bestias atrapadas. Con un látigo desactivado, el ritmo de ataque de Iván Banco se interrumpió al instante. Era como una bestia con un colmillo venenoso arrancado, furioso, pero ya no mortal. Buen trabajo, señor Stark. Somos los mejores compañeros. Peter, emocionado, giró en círculos. Cállate y sigue acosándolo. Las instrucciones de Tony fueron concisas y claras. No le des ni un respiro. Comprendido. La táctica funcionó y la coordinación entre los tres se volvió perfecta. Peter se dejó llevar por completo, llevando sus tácticas de mosca al extremo. Ya no se conformaba con provocaciones verbales. Sus redes se convirtieron en su arma más llamativa. Él usaría sus redes para dibujar un patrón de cara de fantasma en la espalda de Iván, luego las tejería de un lado a otro entre las torpes piernas de Iván como si estuviera jugando a saltar la cuerda. Oye. Lata de hierro número 2. Tienes las rodillas oxidadas. ¿Necesitas que te ayude con un poco de lubricante? Tengo uno en mi mochila, con sabor a fresa. Piérdase. Iván estaba completamente furioso con esta plaga parlanchina y saltarina. Blandió su único látigo de partículas, atacando frenéticamente cualquier lugar donde Peter pudiera aparecer. Sin embargo, cada ataque solo añadía una nueva marca de quemadura a las ruinas. Su pesada armadura se convirtió en su mayor obstáculo en esta escaramuza a toda velocidad. Shark Pepper, por otro lado, cambió su estrategia. Ya no chocaba de frente con el látigo de partículas, sino que rodeaba a su presa como un verdadero tiburón, buscando sus debilidades. Su hacha del dios tiburón ya no apuntaba a un solo golpe fatal, sino que se transformó en un pesado martillo, que golpeaba repetidamente las juntas y conexiones de la armadura de Iván. Clan. Clan. Se oían golpes sordos sin cesar, cada uno de ellos ralentizando un poco los movimientos de Iván. Eso es. La fuente de energía de su brazo izquierdo. La voz de Tony llegó por el comunicador. Los ojos compuestos amarillos de Shark Pepper brillaron con un destello rojo. Aprovechó la oportunidad cuando Iván se giró para blandir su látigo, deslizándose hacia adelante en una embestida repentina, y el enorme dorso del hacha se estrelló con fuerza contra la muñeca izquierda de Iván. Iván hizo una mueca de dolor y su brazo se entumeció. Ahora. Gritó Tony. Peter comprendió al instante y dos gruesas redes descendieron desde arriba, como dos pitones blancas, enroscándose firmemente alrededor del único látigo de partículas que le quedaba a Iván. Eres un bicho. Rugió Iván, intentando retirar el látigo. Pero esta vez, Tony ya estaba cerca. No volvió a utilizar sus cortadores láser. En su lugar, agarró el látigo de partículas, que estaba tenso por las redes, con ambas manos y puso los propulsores de sus pies a máxima potencia. Break. Acompañado por el rugido de Tony y el chirrido del metal retorciéndose, toda la armadura del brazo conectada al largo látigo fue arrancada del hombro de Iván por fuerza bruta. Sixle, innumerables cables y tubos hidráulicos se rompieron y arcos eléctricos azules y líquido hirviendo se esparcieron por todas partes. A Iván también le arrancaron el segundo colmillo venenoso. Despojado de sus largos látigos, Iván Banco se transformó por completo en un gigante de hierro que solo podía embestir a ciegas. Rugió con furia, como una bestia atrapada, atacando salvajemente con sus puños y cuerpo. La luz del segundo látigo de partículas también se extinguió por completo, colgando flácidamente. A Iván Banco le habían quitado todas sus armas más letales. Ahora era solo un supersoldado atrapado en un pesado caparazón de hierro. Muy bien, ahora es justo. Tony flotó en el aire, con sus cortadores de brazo retraídos, transformándose nuevamente en repulsores de palma. Tú y nosotros tres. Iván permaneció en silencio, mientras el reactor de arco en su pecho vibraba violentamente, como un corazón furioso. De repente, forcejeó y, con una fuerza inmensa, logró librarse de Shark Pepper. Pero sin sus látigos, solo podía moverse como un rinoceronte torpe, dando pasos pesados y blandiendo sus puños de hierro hacia el Shark Pepper más cercano. Clan. El puño impactó contra la parte plana del hacha del dios tiburón con un estruendo ensordecedor. Shark Pepper retrocedió medio paso, y una ligera abolladura apareció en la armadura del puño de Iván.
Incluso con una defensa alta, solo eres un objetivo. Peter descendió desde arriba, dos redes se adhirieron con precisión a las articulaciones de las rodillas de Iván, tirándolo bruscamente hacia atrás. Iván tropezó y su cuerpo perdió instantáneamente el equilibrio. Tony aprovechó la oportunidad, lanzando continuamente ondas de impacto a la espalda de Iván. Cada disparo impactaba con precisión en el mismo punto. 1, 2, 3, la armadura de Iván era increíblemente robusta, pero ni siquiera la fortaleza más robusta podía soportar los constantes embates. Los tres parecían haberse convertido en un grupo de hormigas con claras divisiones de tareas, comenzando a roer a este colosal elefante de hierro. Peter era responsable del acoso y la restricción. Sus redes eran como caramelos pegajosos, adhiriéndose constantemente a las articulaciones de Iván y obstruyendo su visión, dejándolo con una inmensa fuerza bruta pero restringido en cada paso. Oye. ¿No deberías encerrar el caparazón de tu tortuga? Tiene tantos arañazos. Date la vuelta. Déjame ver tu hermoso rostro. Oh, lo siento, está tapado por el casco. Shark Pepper se encargaba de la confrontación directa y de romper las defensas. Ya no luchaba con Iván, sino que usaba el filo del hacha del dios tiburón para cortar con precisión las conexiones y uniones de la armadura de Iván. Cada colisión hacía saltar chispas y dejaba horribles cicatrices en la oscura armadura. Tony, mientras tanto, se transformó en el cazador más sereno. Voló por los aires, aprovechando su ventaja de altura para lanzar ataques de energía contra los puntos más débiles de Iván, la nuca y la armadura que protegía su núcleo energético. La batalla se convirtió en una larga guerra de desgaste. Iván, como una bestia enloquecida y atrapada, blandía los puños frenéticamente, pero ni siquiera podía tocar la ropa de los tres. Cada paso que daba era obstaculizado por redes, cada ataque era bloqueado por el hacha del dios tiburón y cada intento de contraatacar atraía un golpe de energía de Tony, que caía desde arriba. Clan. El hacha del dios tiburón volvió a impactar con fuerza contra la armadura del hombro de Iván. Esta vez, acompañado por un chirrido de metal al rasgarse, la armadura del hombro derecho de Iván se partió por la fuerza, dejando al descubierto los tubos hidráulicos y el cableado interno. ¡Ja! Veo los cables dentro. Gritó Peter emocionado. Los movimientos de Iván se retrasaron por un momento y la actividad de su brazo derecho se vio notablemente afectada. La avalancha de fracasos, una vez que comienza, no se puede detener. Las ondas de impacto de Tony siguieron, destruyendo el cableado expuesto y provocando una descarga eléctrica. El brazo derecho de Iván quedó completamente entumecido. Las redes de Peter enredaron su pierna izquierda y el hacha de Shark Pepper se clavó en su brazo izquierdo. Finalmente, bajo el bombardeo de otro cañón de energía de un solo rayo, la resistente placa de armadura del pecho de Iván se hizo añicos por completo, revelando el reactor de arco que parpadeaba violentamente en su interior. La robusta armadura negra ya no pudo sostenerlo y se desplomó sobre una rodilla, mientras su pesada cabeza caía impotente. La batalla había terminado. La plaza estaba extrañamente silenciosa, y solo se oían las llamas ardientes y el sonido chisporroteante de la electricidad en las juntas de la armadura. A lo lejos, las sirenas de los coches de policía, camiones de bomberos y ambulancias se hicieron más fuertes, perforando el cielo nocturno y señalando el final del desastre. Tony descendió lentamente frente a Iván, abriéndose la máscara. Miró a su adversario arrodillado con expresión compleja. Se acabó, Iván. Iván levantó lentamente la cabeza. La máscara de su casco estaba medio destrozada por la reciente batalla, y en el ojo expuesto no había señal alguna del abatimiento de la derrota, sino más bien una extraña y loca luz ardiendo. Mostró los dientes y la espuma de sangre se derramaba por las comisuras de su boca, formando una sonrisa cruel. Perdiste, Stark. El corazón de Tony se hundió y una premonición siniestra surgió dentro de él. Siguió la mirada de Iván y vio que el reactor de arco expuesto en el pecho de Iván, que había estado parpadeando erráticamente, comenzó a contraerse rápidamente en ese momento, luego de repente se expandió, su frecuencia se aceleró, emitiendo sonidos de alarma urgentes bip bip bip. Eso no era energía inestable. Era una secuencia de autodestrucción. Maldita sea. El rostro de Tony se puso pálido al instante. Va a volar todo el parque. No tuvo tiempo de pensar, así que rugió de inmediato por el canal de comunicación. Spider-Man. Shark Pepper. No se preocupen por mí.
Reúnan a todos los que siguen aquí y corran lo más lejos que puedan. Rápido. Pero tú sin peros. Obedezcan las órdenes. Peter y Shark Pepper ya no dudaron más, giraron inmediatamente y corrieron hacia los sobrevivientes y civiles en las ruinas que aún no habían logrado evacuar. En los asientos VIP. Boss permanecía sentado firmemente en su silla. Acababa de quitarse las gafas de sol, torcidas por el fuerte viento, y estaba a punto de aplaudir esta espectacular actuación. Entonces, vio el reactor de arco en el pecho de Iván, destellando más rápido y más brillante, como un sol rojo. La sonrisa de Boss se congeló instantáneamente en su rostro. Dios mío. Ni siquiera tuvo tiempo de ofrecer algún comentario. Su instinto de supervivencia superó todo lo demás. Saltó de su silla, sin ninguna pretensión heroica ni aire de maestro, se dio la vuelta y salió corriendo de la plaza a una velocidad de 100 metros. Su velocidad era tan grande que casi dejó una imagen residual tras de sí. Corre. Corre lo más lejos que puedas. El requisito previo para disfrutar del espectáculo no es convertirse en parte del mismo. Fin del capítulo 231.